Aztele.tv. Aztele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por Aztele.tv. Como lo anunciamos con anticipación, hoy tenemos un tema de mucho interés y que nos preocupa sobremanera, que es la crisis ambiental global y de la cooperación internacional. Para analizar este tema, nos da mucho gusto que esté con nosotros un verdadero experto en temas internacionalistas, ambientalistas. Nada más que el doctor Fausto Quintana. Enrique, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Que es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, pues vamos a tener el gusto que esté un verdadero experto aquí para analizar diversas temáticas que tienen que ver con la crisis ambiental global, que es muy compleja, cada vez más grave. Y bueno, pues vamos a hacer una revisión pues lo más sucinta posible, lo que no quiere decir que no sea profunda. Y bueno, pues vamos a entrar en materia y vamos a analizar, si nos pueden transmitir la primera imagen, por favor. Aquí está el calentamiento global. Como se puede ver, en la parte del Polo Norte, todo el norte de la Tierra, pues es donde el calentamiento global es más fuerte, y justamente el sur, la Antártida, es donde justamente es más débil, donde se da esta situación paradójica, ¿no, Fausto?, de que el Polo Norte se achica y el Polo Sur se agranda. ¿Cómo ves esta situación? El calentamiento global es un tema muy complejo. En realidad es uno de los que mayor atención recibe en el análisis internacional y en la discusión de la política internacional. Particularmente desde 1990, cuando el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publica su primer reporte de evaluación, donde indica que el cambio climático es producto de las actividades del hombre en la Tierra. A partir de ese momento, gracias al grupo de expertos sobre el cambio climático de muchas disciplinas, se ha venido reportando el incremento de la temperatura en relación a épocas preindustriales, es decir, previo a la revolución industrial, pero particularmente a partir de 1850, cuando ya la industrialización... La revolución industrial, ¿no? Sí, hay una dinámica muy importante, se ha venido midiendo y nosotros tenemos un incremento en la actualidad de 1 grado
promedio en relación a épocas entre preindustriales 1850 y 1990. y en la actualidad. No obstante, en los últimos años se ha agilizado, dinamizado este calentamiento global, este cambio climático, y hemos reportado incrementos de manera consecutiva, principalmente en las zonas, como bien me mencionabas, en las zonas del Polo Norte, también en las grandes ciudades, ha habido olas de calor muy intensas y vaya, no sabemos cuándo se va a detener esto. Hay pronósticos del Banco Mundial y también del IPCC que en el 2100 podríamos estar incrementando 4 grados por arriba de épocas preindustriales. Impresionante, impresionante. ¿Hay alguna argumentación de tipo política? Es decir, las líneas bases y los referentes tienen que ver mucho con la necesidad de generar empatías con los grupos ecologistas, con los políticos que rechazan el calentamiento global, como en el caso de los Estados Unidos, los dirigentes de Estados Unidos, particularmente Donald Trump en la actualidad. Es muy arbitraria, digamos, ese establecimiento de límites, de a partir de qué momento nos vamos a meter en problemas. Pero bueno, ellos han establecido 2 grados centígrados. Las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han discutido que si superamos los 2 grados centígrados ya no es un punto de no retorno, ya no vamos a poder resolver este problema. Y en una anterior reunión de esta conferencia en París, en la COP21, se estableció que 1.5 grados de incremento en la temperatura, es decir, nos falta medio grado, iba a ser catastrófico principalmente para la vida marina. Qué bueno que menciona lo de los políticos, porque pues para muchos, pues como la naturaleza está cambiando, dicen, bueno, siempre cambia el clima y es natural. Pero algo que ha caracterizado a esta sociedad industrial es que los cambios climáticos se han dado de una manera muy acelerada, ¿no? O sea, algo que antes tenían que pasar siglos, ahora en unas pocas generaciones se están dando, ¿no? Y se ven los efectos. Si podemos ir viendo, vamos a ver algunos efectos de este calentamiento global, que no es algo teórico ni académico, es algo cotidiano. Fíjate, esta imagen de Beijing, China, ¿sí? Fíjate, algo curioso es que tú haces referencia a las conferencias internacionales. Justamente este año se cumplen 25 años de que entró en vigor la Convención Marco de la Cumbre de la Tierra, que es importante porque dio lugar a todas estas conferencias, ¿no? Del COP1 y vamos ya en la COP, va a ser la 25. La 25, ¿no? Y fíjate, cuando se dio incluso el protocolo de Kioto, China se considera un país emergente. Fíjate qué curioso, ¿no? Y los países emergentes en ese entonces quedaron como eximidos de alguna responsabilidad, ¿no? Así de una cuota fija, digamos. Y ve cómo está Beijing en este año. Ve las emergencias ambientales. En realidad, los países emergentes son los que más contribuyen en este momento al calentamiento global. China emite más del 26% de gases de efecto de invernadero. Que ya no es emergente, es potencia. Podríamos tener una discusión. Ya es una potencia segundo después de Estados Unidos, ¿no? En el ámbito económico, ¿no? Sí. Ahí la productividad de China y el crecimiento en algún momento de 8%, 9%, pues ha arrojado que China se convierta en uno de los principales, en el principal emisor de gases de efecto de invernadero. La discusión esta discusión de quién contamina más o menos y quién debería de pagar, se dio precisamente en el marco de esta conferencia que dices, la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. Ahí se establecieron los grandes pilares del régimen de gobernanza ambiental. En el caso del Convenio sobre Diversidad Biológica, que bueno, tiene también ahí sus repercusiones en cuanto a la construcción de institucionalidad, y el caso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático del 92. Ahí nace el protocolo de Kioto. Y en este protocolo de Kioto se establecen compromisos diferenciados. Los que eran países miembros de la OCDE son los que se comprometen a reducir
los gases de efecto, los del anexo 1, digamos. Fíjate, antes de entrar a eso de Kioto, me interesaba señalar cómo de los efectos del calentamiento global, la contaminación fue el primero que más alertó al mundo. Si recuerdas la conferencia de Estocolmo de los 70, del 72, se hizo en torno a cómo la contaminación ya estaba generando muertes, obviamente de seres humanos, pero también era muy famoso, ¿verdad?, que los pájaros que se encontraban, ¿no?, las aves que se encontraban en las ciudades muertas, ¿no? O sea, la contaminación fue el primer efecto que causó alarma en el mundo y ya estamos hablando ya de prácticamente 50 años, ¿no? Y a pesar de esa alarma, ve cómo estamos en las ciudades como México, ¿no? Y eso que nos alarmó. ¿Qué tal si no nos hubiera alarmado? Podríamos hacer un recorrido desde el 72 hasta la fecha, en el sentido de cómo se van configurando los problemas ambientales. En ese momento nosotros tenemos una primera generación de problemas ambientales vinculados al ámbito local, es decir, contaminación atmosférica. Si bien recuerdas la década de los años 80, una década después en México, los IMECAS se incrementaron y se implementaron algunas políticas para el control del parque vehicular. El hoy no circula. Exactamente, y se redujo. Pero la década de los años 80, 70 y los 80 fueron décadas de problemas ambientales muy locales. En la actualidad estamos viviendo problemas de carácter transnacional y problemas de carácter sistémico. Claro. El cambio climático, por ejemplo, una región o un país que emite gases de efecto de invernadero, tiene consecuencias esa emisión a miles de kilómetros de distancia. Las emisiones de CO2 de la ciudad de Nueva York tiene efectos en el Pacífico, tiene efectos en Centroamérica, el incremento del nivel del mar. Entonces, esa ha sido, digamos, la evolución de los problemas ambientales. De esos problemas que señalabas muy locales a los problemas transnacionales y problemas sistémicos. Un problema ambiental que en ese momento, esto ya para la década de los años 80, en el 87, salió a la luz y despertó mucha preocupación fue el adelgazamiento de la capa de ozono. Exacto, el agujero de ozono. El agujero de ozono. Entonces se estaban presentando casos y se han presentado casos de cáncer de la piel en el sur de Chile y de Argentina. Se implementó el famoso protocolo de Montreal del 87. Este protocolo de Montreal es uno de los instrumentos que más éxito ha tenido porque evita que la industria emita los CFC, los clorofluorocarbonados que adelgazaban ¿Qué fue lo que la provocó? capa de ozono. Entonces, a partir de esta transición global que tú bien conoces, digamos, el cambio de orden mundial después de la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, a los problemas de la agenda internacional se le agrega el problema de medio ambiente. Pero no es que no existía el problema del medio ambiente. Bien recuerdas Chernobyl, terrible. Exxon Valdez. Si podemos ver siguiente imagen antes de irnos al corte. Fíjate, otro de los problemas que está más repercutiendo, los huracanes, ¿no? Está el huracán Katrina y ve el tamaño de su huracán y luego ve los efectos. Si podemos ver la siguiente imagen. Cada vez tenemos huracanes más poderosos y ve Nueva Orleans, pareciera un río, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? Ver justamente una de las consecuencias del calentamiento global son estos huracanes cada vez más poderosos y más destructivos. No sé si esta imagen sea la de Nueva Orleans o la de Houston, que también tuvo una inundación. Este es de Katrina. Este es de Katrina. Los efectos del cambio climático son diversos, desde las inundaciones, el incremento del nivel del mar, la intensificación de los huracanes, los ciclones, la pérdida de biodiversidad también es una causa de cambio Es que en los climático. 80 fue justamente cuando empezó a aparecer estos huracanes. Recuerda aquí Gilberto en el 87, como Gilberto también ya fue un huracán ya muy particular. O sea, en los 80 empezó a darse este fenómeno. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estábamos señalando los efectos del calentamiento global. Ya vimos lo de la contaminación, que es causa y efecto realmente. Ya hablamos de los huracanes, ¿verdad? Que el calentamiento global hace que los océanos se calienten. Y corrígeme la cifra, que creo que los océanos absorben el 90% de los gases del CO2. Del CO2, del ¿no? CO2 de la atmósfera, sí. Tienen una importancia en el ciclo del carbono los océanos. No solo los árboles, también en el mar se lleva a cabo esa dinámica. Y eso es fuente de muchos problemas. Bueno, bastantes problemas. Ahorita ya había señalado los grandes problemas que conocemos: derretimiento de los casquetes polares, incremento de los huracanes en número y en intensidad, también, digamos, la pérdida de biodiversidad, pero hay otros problemas que tienen que ver más con el carácter social, la seguridad alimentaria, por ejemplo, la pobreza, La pesca. la desigualdad, la sobreexplotación de los distintos ecosistemas, por supuesto, que generan un problema ambiental. La deforestación, por ejemplo, es causa del 11%. A ver, vamos a ver, ya que mencionas eso, a ver, vamos a ver la imagen que viene. Qué bueno que mencionas deforestación, creo que es la que viene. Fíjate, esta imagen es nada menos que del Amazonas. Fíjate cómo avanza la deforestación del Amazonas, uno de los pulmones del mundo. Qué bueno que tocas este punto. Decíamos hace un momento, el 11% del CO2 que se emite a la atmósfera proviene por la deforestación. Hay dos países que están contribuyendo a este problema: Indonesia y Brasil. En el caso de Brasil, la transformación del suelo forestal para la siembra de soya, para el ganado, las extensiones donde se va a llevar a cabo el ganado. Y en el caso de Indonesia, la siembra de la palma de aceite. Hay una demanda a nivel mundial de aceite de palma, y esto ha hecho que la frontera forestal esté disminuyendo. Pero no solamente estos dos países, Brasil e Indonesia. África, principalmente República Democrática del Congo, en América Latina, Bolivia, México, los países de Centroamérica también contribuyen a la deforestación. Y la deforestación, pues bueno, contribuye al cambio climático, pero contribuye a la desertificación de los suelos y contribuye a la pérdida de seguridad alimentaria.
son problemas que están Todo entre está, todo está interrelacionado. El cambio en los ecosistemas, la vida en el planeta se tiene que ver como sistemas socioecológicos, donde hay una interrelación. Todas las actividades que nosotros hacemos en la Tierra tienen un efecto para sus ecosistemas. Y la calidad de los ecosistemas tiene efectos porque prestan servicios ambientales como la regulación climática, la captura de carbono, tiene efectos en la calidad de la vida de las personas. Entonces, así de simple, resulta demagógico plantear que haya soberanía alimentaria y se está destruyendo el medio ambiente. Sí hay soberanía alimentaria para algunos países, pero no... Pero aún si destruyen el medio ambiente es demagógico. Que podríamos, sí, el discurso es demagógico. El discurso de los políticos normalmente es un discurso en el cual se presentan como países que no tienen problemas o que si tienen problemas los aminoran y dicen, ¿saben qué? Hay 1% de pobreza, pero lo vamos a resolver. En realidad la seguridad alimentaria y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han establecido que se han incrementado en los últimos 3 años el número de pobres. Nosotros teníamos 1,000 millones de pobres hace 10, 15 años. Se redujo a 800 millones de pobres a nivel mundial y esta cifra se está recuperando, es decir, en los últimos 2 o 3 años se ha incrementado el número de pobres, particularmente por la seguridad alimentaria. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación inciden en la seguridad alimentaria. Veamos, y estamos relacionados, veamos la siguiente imagen. Fíjate aquí ¿cómo ves esta imagen? Pues sí. Incendios forestales. Normalmente hay Ya me acuerdo, es desde de la reserva de Siancán, aquí en Quintana Roo, hace unos días. Nosotros podemos ver el mapa de deforestación en México y las zonas que más pierden cubierta forestal ahorita es la península de Yucatán y el caso de Chiapas, donde se está incrementando la pérdida de bosque. Pero fíjate cómo en todo el mundo cada vez hay más incendios forestales y eso es consecuencia del calentamiento global, la sequía, lo que estás mencionando, ¿no? Es consecuencia por, digamos, la alteración de los ciclos climáticos, las olas de calor, pero también por las prácticas agrícolas insustentables de roza, tumba y quema. Y muchos ejidatarios, muchos campesinos o también particulares queman sus bosques para incrementar su frontera agrícola, es decir, para plantar y para tener ganado. Y que no hay medidas preventivas, a sabiendas de que viene la época de sequía, los gobiernos no toman medidas preventivas para evitar también que haya incendios. Puede ser a propósito, si tú tienes una política agropecuaria que promueve la tala, la deforestación, no de forma directa, de forma indirecta, para convertir los suelos forestales en suelos agrícolas, por supuesto estas prácticas se van a multiplicar. Ahora vemos otra consecuencia de ello, si vemos la siguiente imagen. Mira la desertificación en el mundo, ¿no? Evidentemente esta es una alegoría de lo que puede pasar, ¿no? No es que, no que todo esté desertificado, pero ve cómo avanza. O sea, de por sí, estas prácticas que tú dices promueven la desertificación, pero también la desertificación es consecuencia del calentamiento global. Sí, de alguna manera están relacionadas. El tema de la desertificación ha sido un problema olvidado en la política internacional y en las políticas nacionales. En Río de Janeiro se negoció en el 92 el convenio sobre desertificación, pero no se discutió a fondo y se pospuso 2 años para su firma. Los 2 grandes temas que ganaron fue el de cambio climático y el de biodiversidad, y el de desertificación no. Se avanzó posteriormente para atender el tema de la desertificación en África, pero en realidad es la causa y la consecuencia de las dinámicas del hombre en la tierra. En la medida que ustedes o nosotros deforestemos, el suelo se va erosionando. En la medida en que se establezcan más áreas agrícolas insustentables, el suelo se está erosionando. Y si se erosiona el suelo, hay consecuencias. La consecuencia inmediata es la pérdida de productividad de la tierra, pero también se pierde la capacidad de absorber agua, de restablecer los mantos freáticos y de una y otra forma incide en
problemas de pobreza y de inseguridad en general, inseguridad humana. Claro. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Los combustibles fósiles. Este es un incendio que hubo en el Golfo de México en el 2017, ¿verdad? De una plataforma petrolera, de la British Petroleum. Fue muy famoso ese incendio, ¿verdad? Y, o sea, una de las principales causas del calentamiento global es justamente nuestra adicción al petróleo, al gas, al carbón. ¿Cómo ves este asunto tan Hay candente? muchos académicos que definen la época actual como época del antropoceno, pero hay otros que se van más allá en la discusión desde una perspectiva crítica y le llaman capitaloceno. El capital, en la actualidad, el modelo capitalista está sustentado en la extracción de recursos fósiles, particularmente petróleo, carbón y gas natural. En la matriz energética vemos cómo el gas natural va desplazando al petróleo, particularmente en la generación de energía, pero desde la crisis del 73, digamos, del petróleo a nivel mundial hasta la actualidad, la matriz energética está dominada por petróleo, gas natural y carbón. ¿Pero es algo capitalista o civilizatorio? Porque recuerda a los países socialistas que no eran capitalistas, también seguían estos modelos, ¿eh? Bueno, yo no podría decir que La Unión Soviética era muy contaminante, que esto está vinculado a un sistema político, a una ideología, económico. En particular económico. Lo cierto es que después de la revolución industrial, el uso del carbón agilizó la dinámica industrial, se utilizó el petróleo y se ha utilizado el gas natural, y en la actualidad esto no ha parado, independientemente de cualquier ideología, capitalistas o socialistas o tercera por eso vía. es un paradigma civilizatorio lo que está detrás de estos fenómenos. Podríamos decir que ¿no? sí, podríamos decir que es el antropoceno y que desde que se establecen los primeros asentamientos humanos hay destrucción de la naturaleza. Pero digamos actualmente, como que la civilización, más allá si es un modelo capitalista o socialista, sigue ese modelo. En general, del petróleo, la civilización Sea islámico. en la mayoría de los casos, pero no dejemos de tomar en cuenta que hay grupos indígenas, sociedades que todavía tienen una relación más armónica con la... Que siguen con otro la modelo civilizatorio. Otro modelo civilizatorio. Desgraciadamente, la influencia y el poder para transformar y absorber a estas sociedades pues son mayores del modelo capitalista, Claro. y el modelo de mercado. Ahora, si vemos el siguiente imagen. Hablabas del deshielo y esta imagen dramática, ¿verdad?, del oso polar también nos hace referencia a la pérdida de biodiversidad. Se habla de que en los últimos 40 años se ha perdido la mitad de la biodiversidad. Este informe de las Naciones Unidas, de este panel intergubernamental científico-técnico sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos reciente, habla precisamente de que hemos perdido la biodiversidad en esa magnitud y que en las próximas 2 décadas podremos perder hasta 1 millón de especies que ya están en peligro de 2 millones. De extinción estas especies, es decir, nunca más las vamos a volver a ver, aunque hagamos ahí investigación científica. El rinoceronte blanco ya no lo se va a ver, por ejemplo. Hay muchas especies. A mí me gusta señalar, en el caso de México, 2 especies: el pájaro carpintero imperial de la Sierra Occidental, Sierra Madre Occidental. La guacamaya azul. La guacamaya azul y también la foca monje del Caribe. Entonces, en México se han perdido. Es más, a nivel mundial ni siquiera sabemos la magnitud y el número de especies que se están perdiendo. Y la vaquita marina tan famosa. Bueno, la vaquita marina, esta es una desgracia, porque el problema de la vaquita marina va asociado al crimen organizado.
está asociado a la falta de sustentabilidad de las prácticas de pesca a nivel nacional y también de la debilidad institucional, hay que decirlo. Se redujo, a ver si en otro momento podríamos hablar de las políticas nacionales, el presupuesto para atender y se habla el tema ya de las ambiental. abejas, que se han perdido más de 1 millón de abejas. Los últimos polinizadores. años, ¿no? Hay una crisis de polinizadores que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Si podemos ver la siguiente imagen antes de irnos al corte, a ver si... Porque también fíjate, las plagas, ¿no? El sargazo, que es un tema candente, ¿no? Ve cómo se ve el sargazo desde el fondo marino. Es como si fuera el calentamiento global, ¿no? Ahí no deja pasar los rayos solares, ¿verdad? Y ese sargazo es muy contaminante. O sea, es impresionante cómo se dice que el calentamiento global ha provocado también este sargazo sin control. En muchas ocasiones culpamos al calentamiento global de otras prácticas, de muchos males. En el caso del sargazo, sí, efectivamente hay una incidencia del calentamiento global, pero el uso de fertilizantes y, digamos, arrojar tantos fertilizantes al mar ha intensificado el crecimiento de esta alga. Va a tener consecuencias importantes en el turismo, en esta área de la Ribera Maya, donde se está presentando el sargazo. Se presenta en otras partes, Pues en el Caribe, pero ¿no? particularmente, Hasta Florida incluso particularmente ahí va a presentar problemas para el turismo. Bueno, pues ya hemos visto los efectos. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar sobre cuáles son las causas, ¿verdad? Ya hemos empezado a adelantar algunas ideas al respecto. Regresamos. Por supuesto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Astele.tv. Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Vamos a entrar ya a las causas de este calentamiento global y de sus efectos. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Mira, aquí tenemos los países que más contaminan, ya lo hemos mencionado: China, luego Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Y ahí, si alcanza a ver, ahí México también aparece entre los que más contaminan, ¿no? O sea, son los países que, fíjate, hay un informe del World Wide Fund que desde el 2012 ya la humanidad ya consumió 50% más de su capacidad de regeneración, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque fíjate, en el supuesto de que ya no se contaminara, de todas maneras, durante los próximos 20 años, todavía se sentirían los efectos de la destrucción del medio ambiente. Hay estudios muy serios sobre la huella ecológica y los límites planetarios que realiza el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo. Ellos establecen 3 límites que ya se rebasaron. Uno es el de la pérdida de biodiversidad. Nosotros ya rebasamos la capacidad de la Tierra de resolver ese problema de la pérdida de biodiversidad. El del cambio climático. Tenemos más de 400 partes por millón en la atmósfera. Estamos alrededor de CO2, estamos alrededor de 419 partes por millón en la atmósfera. Se decía que el límite eran 350 partes por millón de CO2 en la atmósfera, y la fijación del nitrógeno. Tenemos esos 3 problemas que ya la Tierra ya no puede resolver. Con su capacidad de resiliencia ha sido totalmente superada. Claro, si vemos la siguiente imagen, justamente esta fundación del mundo natural, aquí es justamente su informe del planeta vivo, y los países que tienen los colores más fuertes son los que más consumen los recursos con relación al tipo de población, ¿no? Entonces, por ejemplo, llama la atención que China no aparece como el más rojo, y eso tiene que ver porque pues, es el país más poblado, ¿no? Entonces, sí, por esa relación, ¿verdad?, que hay entre población y los recursos que ellos tienen, pues no aparece como el que más consume recursos. Pero finalmente Estados Unidos, que aparece en la siguiente tabla como el segundo más contaminante, es también de los que más consumen sus recursos, ¿no? Entonces agotan su capacidad de regeneración, ¿no? Podemos ver hacer una reflexión sobre lo que señalas desde varias perspectivas. Hay una deuda histórica. Aunque muchos países ya redujeron su consumo de recursos naturales, en su historia han acabado con los propios recursos naturales. Entonces tienen que salir a los países subdesarrollados, digamos en términos de relaciones internacionales a la periferia, o a aquellos países atrasados, a acabar con los recursos naturales. Y una segunda reflexión puede ser la más actual, es decir, quiénes en este momento están consumiendo más recursos naturales. Y sí, efectivamente tenemos a China, tenemos a India, tenemos a los países europeos, no todos. Entre los países europeos, los países nórdicos sobresalen por su capacidad de implementación de políticas en materia de sustentabilidad. En el caso de Brasil es muy preocupante lo que está pasando en el tema de Indonesia. Pero también podríamos incorporar una variable en esta reflexión. Aunque se reporta que muchos países tienen avances, como en el caso de Alemania o de Estados Unidos también en el tema energético, por ejemplo, en las transformaciones socioecológicas, muchos de sus productos tienen externalidades. Es decir, Alemania a lo mejor no está contaminando tanto en la Unión Europea gases de efecto de invernadero, pero su industria, sus automóviles, los Volkswagen u otro tipo de automóviles se están vendiendo y están contaminando en otras partes del mundo. Entonces hay, digamos, varias variables: la variable histórica, la variable de la industria y el poder, y la de las externalidades que deben de ser incorporadas. Bueno, y de alguna manera pues tiene que ver las pautas de consumo, ¿no? Porque digamos, tú vendes porque hay quien compre, ¿no?
Entonces, por ejemplo, cuando hablas de la producción de automóviles, ¿no? Pues evidentemente, pues, si están vendiendo es porque hay alguien que compra, ¿no? Qué bueno que llegas a este punto, porque en el discurso académico, más en relaciones internacionales o ciencia política, encontramos grandes culpables en las industrias y en los países que han sido imperio, los países ricos. Pero lo cierto es que esta dinámica capitalista ha generado culturas de consumo, culturas industriales de obsolescencia programada, donde la huella ecológica pues se está incrementando. No podemos dejar de ver que hay sociedades que no consumen muy poco, particularmente los países pobres, las comunidades indígenas, pero en general la dinámica económica de consumo en las grandes urbes y en las ciudades se ha incrementado. No olvidemos que en los próximos años el 75% de la población mundial se va a concentrar en las urbes, y ahí las dinámicas de consumo son muy importantes. No me dejarás mentir, pero hace algunos años, 20 años quizás nosotros teníamos 2 o 3 pares de zapatos. En la actualidad podríamos decir que tenemos 10 pares de zapatos, y hay quien dice o se jacta de tener 15, 20 pares de zapatos. Sí, el consumismo y la paradoja del consumismo es que aparentemente hay más variedad, pero en realidad hay menos variedad. Tú ves el consumo de vegetales que se tiene, son unos cuantos productos, cuando es una variedad muy grande. Y sin embargo nos concentramos en un tipo muy específico de productos, cuando la variedad es grande. Esto lo tenemos que relacionar indudablemente con las prácticas agroindustriales. Nosotros hemos perdido mucha diversidad biológica por nuestro patrón de consumo. Si ves, es muy reducido. Lo limitamos Maíz, trigo, frijol, arroz, no son más de 10. No, en realidad hemos limitado nuestro consumo, y si me dejas avanzar más en el consumo de alimentos chatarra, y que presionan a la industria, a la agroindustria, para tener sus productos, como la soya o la palma de aceite. Entonces estamos acabando con esa diversidad. Ahí hay un impacto ambiental muy importante. Bueno, justamente hablábamos ya de las conferencias internacionales, y podemos ver la siguiente imagen. Justamente hablábamos de que en el 94 entró en actividad el convenio marco de la conferencia de Río del 92, y a partir de ahí iniciaron las conferencias, las famosas COPs anuales, y en una de ellas pues, fue el protocolo de Kioto, ¿verdad? Y aquí hablamos de los países que ya ratificaron el protocolo de Kioto, o que están en vías de, y naturalmente destaca Estados Unidos, ¿verdad?, que no lo ratificó, porque entre otras cosas el protocolo de Kioto establecía una serie de cuotas, ¿no? Hay dos momentos de los acuerdos en el marco del cambio climático. El que señalas, el protocolo de Kioto, que ya está siendo sustituido por los acuerdos de París, por el acuerdo de París. El protocolo de Kioto tenía 2 instrumentos muy importantes. Uno era el de los compromisos obligatorios, el establecimiento de reducciones en relación a la época del 90 de los países miembros de la OCDE. Y el otro instrumento, o las estrategias dentro del marco del protocolo de Kioto, eran los mecanismos de desarrollo limpio, acciones conjuntas, comercio de emisiones, instrumentos novedosos en su momento, con algunas limitaciones, pero que eran muy importantes. No obstante, Estados Unidos se retira, ya había firmado, se retira del acuerdo, y no se cumple las metas, no se alcanzan las metas del acuerdo. Desde Copenhague, de la discusión en el marco de la conferencia de las partes, ya se estaba señalando de que Kioto estaba siendo superado. Entonces se discutió, vamos a sustituirlo por otro instrumento, pero este instrumento ha sido, desde mi perspectiva, para otros es el éxito, es el instrumento de mayor éxito en la política ambiental, pero desde mi perspectiva ha sido un gran fracaso en la política ambiental. Bueno, pasemos al siguiente, justamente los acuerdos de París, y podemos ver la siguiente imagen, por favor. Ahí está, haciendo referencia a los acuerdos de París. Diremos, el protocolo de Kioto se supone que fue firmado en el 97, pero que era a partir del 2005, cuando entraba ya en vigor. O sea, se dio un margen amplio a los países para que hicieran sus adaptaciones y demás. Pero luego, en el 2015, cuando se dio los acuerdos de París,
se supone que se iba a sustituyan a los acuerdos. Entra en vigor en el 2016, ahí hay una imprecisión, unos dicen que ya va a entrar en vigor, no, ya entró en vigor porque se adelantó la ratificación del instrumento por varios países y ya estamos viviendo la época, digamos, de los acuerdos de París. Tiene digamos, tres elementos sustanciales. La creación de un fondo verde de $100,000 millones que ya se había discutido desde la conferencia en México, la COP16. 2010, ¿no? 2010 en México ya se había discutido. Tiene otro instrumento muy importante que son los compromisos voluntarios. Esa es la gran diferencia con el acuerdo. Y que fue un retroceso en realidad. Ahí es un retroceso porque muchos están dando mala información. Si quieres, ahorita profundizamos en estos compromisos voluntarios. Y el otro instrumento es la implementación de acciones de cooperación internacional y esfuerzos tecnológicos para reducir los gases de efecto de invernadero. Pero quiero señalar el tema de los compromisos voluntarios. Muchos países están estableciendo su pico de emisiones hasta el 2030. 2026, 2030. Es decir, ellos tienen todavía el derecho, o si tú quieres, se han establecido el derecho de seguir contaminando hasta el 2030, con la intención de que en el 2030 ya sus sistemas industriales y sus mecanismos de reducción, de adaptación, de mitigación hayan sido implementados. Pero esto no está pasando a nivel mundial. Lo que hemos visto ahorita es un incremento de la demanda energética, es un incremento de la revolución de los combustibles no convencionales, las lutitas, las arenas bituminosas, las lutitas a través de la práctica del fracking, extraer petróleo y gas a través de esta práctica del fracking, y lo que hemos hecho es seguir contaminando. Y de ahí los resultados que tenemos. Y el indicador de la temperatura, ¿no? Que no se va a poder cumplir con eso de limitar al 2%. No se va, ya muchos, por eso hoy hubo otro informe del IPCC que establecía 1.5 grados como el límite o como un digamos, un incremento de la temperatura que iba a tener muchas implicaciones en la vida marina y en la producción de alimentos. Pero aquí el problema es que no hemos establecido, nos hemos dejado llevar por la política internacional, por esas grandes conferencias, y siento que al final la responsabilidad debe de recaer en los países. Y tal vez en los mecanismos de cooperación internacional que han sido golpeados en los últimos años. La cooperación internacional está sufriendo una de sus peores crisis porque los países acreedores Veamos no quieren la siguiente imagen, que es muy emblemática de lo que tú estás comentando. Mira, justamente los popotes, ¿no? Si algo se ha comentado es que los popotes son altamente destructivos y no es casual, aunque Trump diga que son reciclables y lo que tú quieras, pero justamente yo lo veo como una burla de Donald Trump justamente a la problemática que estamos señalando, ¿no? No olvidemos que Donald Trump llegó al poder gracias al movimiento y a los grupos corporativistas en Estados Unidos. Lo imponen en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el lobby energético, el lobby del petróleo y del gas natural apoyaron a Trump para llegar al poder. Entonces, Trump tiene un compromiso de seguir impulsando las políticas de extracción de hidrocarburos a nivel mundial. Además, hay una guerra energética muy clara a nivel mundial. El caso de Rusia en el tema del gas natural, también con China, las petroleras chinas ya se han colocado como las principales industrias en el sector a nivel mundial. Y tenemos el tema de Irán y de Venezuela con Estados Unidos, donde un factor fundamental es la existencia de petróleo y gas natural en estos países. En el caso de Irán, gas natural; en el caso de Venezuela, el petróleo. Las mayores reservas a nivel mundial de petróleo se encuentran en Venezuela. Pero qué bueno que señalas esto de la guerra, porque justamente se da cuando el mundo avanza en la cuarta revolución industrial. Entonces, esta política de Donald Trump esta geopolítica del petróleo y la energía no responde al pasado, cuando justamente se está avanzando en las nuevas tecnologías, en las energías renovables, el auto autónomo, la tecnología del 5G,
y Donald Trump y los países petroleros que se están arraigando al petróleo cuando el mundo tecnológico va por otro lado? Efectivamente, hay muchos indicadores de incremento de la tecnología en materia energética, por ejemplo, energía eléctrica, energía solar, energía de la biomasa, en el tema de las telecomunicaciones, la información a distancia, etcétera. Hay muchos señalamientos, pero lo cierto es que muchos países emergentes, aunque estén logrando esa transición tecnológica en sus países, es muy limitada. México, por ejemplo, acaban de dar el dato, tiene alrededor de 43 millones de automóviles. Estos automóviles, muchos nuevos, son de gasolina y van a seguir consumiendo gasolina. Pero ya es otra época. No es otra época. Cada vez, o sea, todo eso, para mí me hace ver un mundo pasado, cuando justamente el mundo está dando otro salto. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las refinerías o la necesidad de importar gasolina. Si tú dejas de importar gasolina y de vender gasolina, generas una crisis y una presión. Lo cierto es que nosotros nos deberíamos de preocupar por exigir transporte público y ya no utilizar el automóvil, por agilizar y hacer más eficiente el consumo energético, pero no es así. En realidad, si tú dejas de vender gasolina 2 días en la Ciudad de México, generas una crisis política y una crisis de seguridad y una crisis de seguridad alimentaria, si me permites, la distribución de los alimentos. Aunque hay muchos avances tecnológicos, aún estamos viviendo un capitalismo anclado en el uso de combustibles fósiles. Muy bien, amigos, como verán, pues hay muchos temas que quedan pendientes. Agradecemos mucho aquí a Fausto Quintana. Gracias, no, es un gusto. Creo que fue un placer, ¿verdad? Hoy, y creo que aprendimos mucho, ¿verdad? No, espero no haber defraudado. De esta temática. Amigos, los invitamos para el próximo miércoles para analizar otro tema de interés nacional e internacional. Hasta la próxima.